finalizando, que estamos, yo sé que vamos a profundizar más, vamos a analizarlo más cuando nosotros empecemos ya a hacer estas siembras de nombre, ¿no? El día de mañana vamos a hacer dos ejercicios de elaboración de tonal. El día jueves también dos ejercicios de elaboración de tonal. Y después de esto, pues vamos a seguir con el curso de tonal Powal. Y sí, hermanitos, lo que sí les voy a pedir que vayamos llevando un registro en la veintena de Exacualistli. Mandaré la imagen de la trecena, cómo vamos caminando. Mandaré dos imágenes. La primera imagen de Zipactli. ¿Qué quiere decir Zipactli? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál es la simbología y la aplicación de Tonacatecutli y Tonacacihuatl? ¿No? Esos dos. La energía y su regente. ¿Y cómo lo aplicaríamos en nuestra vida cotidiana? Dos documentos, dos explicaciones, nada más. ¿Para qué? Para no saturarlos de mucha información ustedes y pues también con la intención de que nosotros podamos seguir aprendiendo de manera paulatina. Yo sé que si empezamos con mucha información, es bueno, pero no lo analizamos a veces o no lo asimilamos y no lo aplicamos, ¿verdad? Entonces, en el camino de la práctica es lo que nos ha enseñado, ¿sí? Al mismo tiempo decirles que el curso que tenemos pues en marcha, en puerta, no van a ser las únicas veintenas en el que nosotros vamos a estar, que vamos a estar estudiando. Sí, yo lo sé que posiblemente antes de terminar este año, uno conejo, vamos a dar el repaso del cuarto círculo, el del tercer círculo, para tener más información, que lo vayamos asimilando, ¿sí? Mi intención es que vayamos, vayamos avanzando quizá con paso ágil, paso rápido, porque necesito que al terminar el año 4 casa, ya estemos preparados para que cada uno de nosotros nos sentemos y podamos juntos debatir, compartir, ¿verdad? La sabiduría que nosotros hayamos aprendido. Pero también es válido, hermanitos, también es válido que cada uno de nosotros, sí, que cada uno de nosotros podamos estar compartiendo, estar desarrollando. Ya no lo pasamos en PowerPoint, todavía nos entretuvimos un rato con ciertas charlas, con personas especiales, yo les llamo yo, ¿no? De la información que estamos planeando. Estamos planeando de poder desarrollar ciertas prácticas y compartírselos. Hay un pequeño dilema de unas prácticas que me dicen los algunos dicen, sí, tú enséñales, pero algunos abuelitos dicen, no, necesitamos que empieces paulatinamente. Dice, no los llenes de información, déjalos que respiren paso a pasito. Si vas a contarles el relato, las palabras de reflexión, lo que van a aprender y cómo lo van a aplicar. En la siguiente veintena, ya correlacionas el relato, les recuerdas el relato, les recuerdas el ejercicio y después ya les pones un ejercicio utilizando Mashoch Poncayot, ¿no? Entonces,
No es necesario, me dicen, es que tú quieres agarrarlos y órale, llenarles de información, ¿no? Entonces es lo que estuvimos un poco debatiendo, platicando, no discutiendo, porque pues no, son argumentos que algunos los dan, como en todo, en toda comunidad, no en todo unión de grupo. Entonces, de esa manera vamos a trabajar, hermanitos, ¿no? Vamos a terminar hasta el 29 de julio. Estos ejercicios son continuos, ¿no? Hagan de cuenta, hoy es, y van a ser sesiones de 1 hora, de 8 a 9. Y estas dos veintenas, vamos a tratar de calmarnos en una veintena, ¿no? En la siguiente veintena de Tlaxochimaco, vamos a compartir 20 ejercicios de protección, de empoderamiento, pero también de trabajo. No le llamaría como trabajos oscuros, ¿no? Sino que son trabajos para defendernos, para devolver esta energía, pero sobre todo lo más importante de limpiarnos, de manera cíclica, con las energías que hay en la naturaleza, ¿sí? Bien, hermanitos, entonces esa es la información que yo les traigo. Hace ratito platicábamos, bueno, mensajeábamos con un hermanito. Él me preguntaba de la información que comparte el abuelito Ometochli, donde pone el cuadrito, ¿no? Y pone el tonal, pero así de la Mochli. Me dice, y entonces este es el Caupo Ali del, es del tercer nivel. Le digo, sí, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, el abuelito hace un recuadro y pone de fondo el color del rumbo del tonal, ¿verdad? Del tonali. Y ahí pone todo el regente, señores de la noche, la trecena, la veintena, el año. Justamente ese es el tonalámatl, ¿no? Ese es el tonalámatl. Como día con día el abuelito nos lo va compartiendo. Yo sé que compartir esta información día con día sí nos lleva un poco de tiempo, pero ¿cómo aprende uno? ¿No? Va aprendiendo más. Pero bueno, hermanitos, iniciamos con esta sesión, lo vamos a hacer en 3 sesiones, ¿sí? Y esta es la segunda. En la tercera sesión ya platicaríamos parte de esa sesión, empezaríamos ya con la aglutinación y la formación de los nombres, ¿verdad? De esos nombres que podemos utilizar. Bien, el elemento del bastón, ¿verdad? Decimos que el bastón representa un aliado. Antes, antes que un sostén, antes de que por donde voy a ir caminando, para los que hemos subido a la montaña, hemos ido a la montaña, sobre todo aquí en Guerrero, se han dado cuenta ustedes, para caminar en esos caminos estrechos, y pues son cerros empinados. El bastoncito nos ayuda mucho para irnos sosteniendo, para no caernos. Es un sostén, es un aliado más, ¿sí? Además de que este es un arma de defensa energética, tanto así que con en esta parte nosotros podemos, donde tengo creo que lo puse, aquí estás. Algunos hermanitos, esta patita de venado, le acomodan en esta parte, ¿no? Así, sí, de esta manera. Le acomoda y esta patita de venado lo que hace es ir marcando, ir protegiendo nuestro camino, nuestro sendero existencial.
Pues siempre debe de ser de carrizo. Sí, hermanitos, debe de ser de carrizo. Sí. Y si lo hago de otra madera, bueno, pues sí. ¿Por qué tiene que ser de carrizo? Porque es ligero, pero a la vez representa el caminar en equipo, en armonía, ¿verdad? Además de que nos ayuda a conectarnos con la madre tierra y con el universo. Y impregnarle, para impregnarle los tonales, empezamos a escribir de aquí hacia arriba, vamos escribiendo, ¿sí? Ahora bien, este carrizo también nos sirve como aquel arma para protegernos, ¿sí? Siempre es importante llevar nuestro como un arma de defensa. ¿Para quién? Para cualquier animalito físico que nos encontremos en nuestro sendero, pero también para alguna energía densa o no tan sagrada que nos quiera detener en nuestro sendero, en nuestro caminar, ¿sí? Y tanto así que nosotros le platicamos a nuestro bastón, lo sahumamos, ¿sí? No como un símbolo de debilidad, es que como ya está viejito se va sosteniendo en el bastón. No, es que en cada caminar vamos tocando, vamos poniendo, vamos poniendo, incluso con el mismo bastón que nosotros trabajamos, con el bastón nosotros podemos sanar, ¿sí? Como nos acompaña en diferentes lugares, se carga de esa energía. Pero ojo, por eso es importante también saumarlo. Como se carga de tanta energía, también necesitamos limpiarlo, ¿verdad? Con ese saumar. Y bueno, y solamente usted nos los puede entregar, ustedes se puede decir, solamente usted tiene el derecho de entregar esos bastones. No, hermanitos, ustedes también pueden entregar esos bastones. Incluso nosotros lo que hemos hecho, organizamos una pequeña ceremonia, un evento. Yo mismo tengo que preparar los bastones en una trecena, darle sus recitos, ahumarlos, para que cuando lleguen, hermanito, toma tu bastón, toma tu bastón, toma tu bastón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que entender algo. El anfitrión de esa ceremonia debe de cuidar el bienestar físico, espiritual, energético y emocional de los que se congregan en ese lugar. Por eso organizar una ceremonia de este tipo, pues no es cosa fácil, pero tampoco es imposible. Para los que han organizado este tipo de eventos, saben cuán es laborioso, pero de mucho aprendizaje también. Por ejemplo, la hermanita Onceagua, que organizó el evento en Tepoztlán junto con el hermanito Martín. El abuelito Ometoshli ha organizado esos eventos allá en California. Y todos los hermanitos que han hecho, la hermanita Ana, por ejemplo, Maslacleo Seco Espali, el hermanito Alejandro Pixil, el hermanito Alan, que también estuvimos allá, ¿no? ¿Cómo esa gran labor de liderazgo y el bastón, eso es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Vamos a cortarlos de carrizo, sí. Hay una ceremonia en donde debemos de llevar nuestro bastoncito vestido de listones, que sería en la veintena de Panquetzalistli, y eso lo vamos a trabajar cuando vengan ustedes o el lugar que nos reunamos para celebrar el fuego nuevo por la situación que se está viviendo en nosotros, en nuestro estado, un poquito delicado.
y creo que esto va para largo, pero bueno, veríamos un lugar céntrico donde no nos arriesguemos, pues no arriesguemos nuestra integridad física, ¿verdad? Entonces, ese es el bastón, hermanitos. ¿Y se debe de entregar? Sí, sí. A los 52 años se entrega un tipo de bastón especial para el abuelito. Es más corto que este. Este está muy largo. Este es el bastón para caminar, ¿no? Hacia donde vayamos, vamos a ir caminando. Incluso cuando nosotros nos reunamos en círculo para pedir permiso 3 veces y ya participamos con nuestra palabra. ¿Por qué el tocar 3 veces la tierra? Porque pides permiso a la tierra y al universo para compartir tu palabra, para que te acompañen los abuelitos del universo y de la tierra. Eso es importantísimo, ¿sí? No por lujo, el bastón no es por presumir, vean cómo yo ya soy un abuelo y todo eso. No, no, es una herramienta de trabajo. Ahora, un jarrito de barro. Ya ayer hablábamos, ¿no? Cuando decíamos, si vas a ofrendar tú el agua, vas a acompañar al hermanito que le siembra su nombre, pues el jarrito de agua es muy importantísimo, representa dos cosas principales. ¿Hay más? Sí. Ese jarrito de agua, que se llama también este jarro conchi, conchi, esta es una olla, esta es una olla. En esta parte este representa una olla en nuestra cabeza. Y al igual que esa olla, podemos vaciarle el contenido y agregarle ese contenido. Y justamente esa es la acción, lo que estamos haciendo con las temáticas. En el día de hoy la temática es la filosofía y la visión anahuaca de ser familia con todo lo que me rodea, con el sol, con la tierra, con la luna, con todos los elementos, ¿sí? Al considerarnos parte de esta gran familia, la misma energía que emanamos hace que nosotros tengamos mayor conexión con todo esto que nos rodea. Además, que este jarro de barro contiene los 4 elementos. Decíamos tierra, agua, aire y fuego. ¿Y qué más? Nosotros mismos. Podemos utilizar ese jarrito para empoderar nuestra agüita con los 5 elementos, ¿no? Es totalmente diferente beber agua, que también tiene sus beneficios en una tacita de cobre, en un jarrito de barro, porque en el jarrito de barro, sí o sí, se desprenden esos minerales de la tierrita. Y esa agua se mineraliza también al momento de beberlo. Por eso los abuelitos, cuando vamos a entregarle una ofrenda de mezcal, debe de ser en un jarrito pequeño. En algunos de nuestros encuentros les he compartido esos jarritos pequeños para poder trabajar con él, ¿no? Ahora, eso como elemento, como herramienta, pero en una persona, la persona debe de entender que tanto como la cabeza, el corazón y todo el cuerpo debe de vaciar emociones, pensamientos, paradigmas, aprendizajes que nos son nocivos para nuestra salud. Por ejemplo, ya hablábamos de la temática de las farmacéuticas, ya hablábamos de la educación recibida en casa, en la calle, con los amigos, la religión y su influencia en nuestra vida, las políticas implementadas por nuestros gobiernos, la famosa temática de la libertad.
que nos dicen que somos libres, ¿no? Entonces eso vamos a irlo vaciando y vamos a llenarle con nuevo conocimiento y sabiduría. Ahora bien, ¿cómo le diría yo a la persona que le voy a entregar el jarrito? Te entrego el jarro de barro que representa los cuatro elementos y tú eres el quinto elemento. Tú sabrás trabajar con estas dos abuelitas, Chalchihuitlicue y Tonantzitlan, y los dos abuelos, Yeyecatl, Tletl, el viento, el aire y el fuego, ¿no? Entonces, está en ti conectarte con ellos. Este jarrito que te estoy entregando representa tu responsabilidad de llenar esa sabiduría, pero también de vaciarlo. Tú tienes el poder, ¿sí? Pero tú también tienes el poder de transformar esa agua en medicina. Lo que en la metáfora, sí, hermanito, adelante, adelante, hermanito Alberto. Sí, sí, de hecho, desde el tonal de Montemi, lo que me piden en el chat, sí lo vamos a hacer. Sí, es necesario. Sí, hermanita, lo tenemos en cuenta. Recuerde que dijimos un tonal de la hermanita Irma, un Nemontemi. El jueves ya tenemos dos tonales de una hermanita y un hermanito que lo vamos a elaborar. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos con esto, hermanitos. ¿Sí? Le tenemos que decir de esa manera que ellos, que los que estamos sembrándoles su nombre, asumen una gran responsabilidad, ¿sí? No hacia mí como Tonalpúquer, ni con los demás hermanitos, no, sino que con uno mismo, ¿no? Con uno mismo, para que pueda trabajar, para que pueda caminar en este sendero, ¿sí? Bueno. Y bueno, todas estas herramientas que le vamos a entregar al que le sembramos su nombre, ahí los va a tener de reliquia. No, no, los tiene que utilizar. El jarrito, sí, el jarrito lo va a andar cargando. Ay, es que si se quiebra, no importa, compras otro, consigues otro. Aquí la importancia es que tú lo apliques, que tú aprendas. Incluso el bastón, los guaraches, el morral, la tierra, son elementos de aprendizaje. Son herramientas que te van a enseñar, son maestros, ¿sí? No nos emocionemos, uy, muchísimos regalos recibí. No, señor, son herramientas y responsabilidades de trabajo. ¿Sí? Bien, tenemos el elemento de la miel, ¿no? Esta miel tan hermosa, tan deliciosa, ¿verdad? ¿Qué es la miel? ¿Qué representa? La miel, ¿de dónde lo obtienen las abejitas trabajadoras? ¿Saben? Del néctar, de las flores. Una abejita no se va a ir allá al estiércol, al agua sucia, va a donde están las flores. Y de la esencia de las flores va preparando esta miel. Y no llega, sí, ya obtuvo el polen o el néctar de las flores y ya, no, lo prepara, ¿sí? Pero lo prepara no tan solo para ella, para la abejita, lo prepara para toda la comunidad, para los demás, ¿entienden? Ahora, la matemática, la geometría sagrada que hacen las abejitas. No organizan este alimento, lo van amontonando como sea, no. Van armando esos paneles hermosos geométricamente. Eso cuenta mucho.
esta miel es uno, si no es que es el único, de los alimentos que no se pudre, que no se echa a perder. Históricamente han encontrado jarros de miel en Egipto y se ha vuelto casi terrones de azúcar. Claro, la miel natural, ¿eh? Porque en este mundo actual, algunos ya lo preparan con químicos, ¿verdad? Y esa miel con químicos jamás se va a volver azúcar, jamás. Se echa a perder, se pudre, ¿no? Además de todos los beneficios que encontramos en la miel, como medicina, como una delicia, muy nutritiva, ¿no? Ahora, eso es como elemento de la miel, pero ahora, esa miel en una persona, esa miel representa la sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Del conocimiento. El abuelito Sewali lo separaba de ese conocimiento. Pues sí, porque es la verdad de otra persona. Yo me pongo a escribir un libro, esa es mi verdad, porque yo lo viví, lo estoy escribiendo desde mi experiencia, pero si lo practicas, también vas a tener una experiencia diferente, sí. Y por eso lo vamos organizando esta sabiduría ordenadamente, para que el que le compartamos sea esa miel y esa sabiduría, porque yo ya lo practiqué y me resultó y pienso y siento que eso te va a servir. Por eso la sabiduría se debe de entregar esa esencia, esa sabiduría útil para la vida, no lo que a veces hace la escuela pública. Te llena de información, te pone a, bueno, en la primaria, te pone a estudiar la cultura china, la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, sí, las cuatro grandes civilizaciones del mundo y le pone tan poca importancia la hermosa sabiduría y la gran civilización anahuaca. Eso lo minimiza. Que los griegos, que los romanos, sí, sí son importantes, pero ¿por qué no empezamos por lo nuestro? Tenemos historia, tenemos sabiduría, pero ¿qué creen? Eso no les conviene, que nosotros tengamos una identidad bien fortalecida. Pero, pero aquí nuestro reto, aquí es nuestro reto. Cuando le entreguemos la miel al hermanito, la hermanita, bueno, hermanito, te entrego esta miel, que es un alimento sagrado, que representa la sabiduría, representa el trabajo disciplinado de las abejitas. Porque no creas que este vasito de miel, este litro de miel que yo te traigo, fue trabajo de una sola abejita. Fue el trabajo de miles de abejas para que llegue a a tus manos este hermoso alimento. Representa la disciplina, la paciencia por aprender. La miel representa paciencia, representa disciplina, representa orden, representa la constancia de esas abejitas. Las abejitas no dicen, uy, ahora no voy a trabajar. Saben su labor. Sí, se cansan, claro, como todo ser, pero saben que es por un bien.
común. Y eso hemos olvidado nosotros en este mundo materialista y global, ¿sí? En donde lo que hay, todo para mí. Y si sobra un poquito, pues para mí. Hay abuelos que prefieren morirse con toda esa sabiduría que tienen. Y su sustento y su argumento de defensa, a mí me costó aprenderlo. A mí me costó. ¿Quieres aprender? Pues que te cueste. Yo no te voy a dar en bandeja de plata o de oro toda mi sabiduría. Es que no puedo. Ah, pues búscale, ya habrá. Son los que dicen, el gran misterio te lo dirá. El gran misterio te revelará toda esta sabiduría. No. Entonces, hermanitos, cuando entreguemos esto, esta miel sagrada, le debemos de decir, vamos a decirle a esa persona, esta miel representa la sabiduría, representa la esencia de la vida, la esencia de varios flores. Entonces, la sabiduría que tú obtengas, el conocimiento que te comparta, debes de valorarla y aplicarla y compartirla para que los demás puedan disfrutar de esa sabiduría. Debes dejar de ser esa persona egoísta, ¿no? No, tienes que darle a los demás esa sabiduría, compartirlo, para que siga el fluir de esta sabiduría, de esta delicia de comida. Y la buena sabiduría y las buenas prácticas jamás se echan a perder, jamás. Son alimentos sagrados, ¿sí? La sal. Pero ¿qué tanto podemos llevar sal? Un puñito, no sé. Lo importante es la esencia, ¿no? Incluso hay un, un regente de una veintena, ¿no? Me parece que es Hueytecuicuil, no, es Tecuicuiltontli, sí es Tecuicuiltontli. Su regente es Winston Seward, Winston Seward, ¿no? Que se refiere a las mujeres salineras, las mujeres que colectaban el sal del agua salada y preparaban esta sal. Era una gran labor, porque la sal nos sirve como protector espiritual, energético, ¿no? Podemos quizá incluirle esotérico, pero su principal trabajo también es ser el alimento sagrado. Justo es lo que hablábamos nosotros en uno de los cursos con la abuelita Malina Alpastecatzi, ¿no? Nuestro suero. Tenemos nuestra agüita, pero ya tiene su sal. Ese suerito con un poquitito de limón. ¿Por qué? Para sanar nuestro cuerpo, para trabajarlo, para limpiarlo. Además de que nosotros debemos de utilizar, se utiliza la sal para preservar la carne, ¿sí? Hay varios, hay varias formas, hay varias formas de... Ujú. Sí, hermanitos. Entonces, hay varias formas de preservar la carne. Y uno de ellos es agregándole sal. Si le agregamos la sal, se conserva la carne, ¿sí? Tal vez hayan visto ustedes esos pescados secos, le ponen sal y no se echan a perder, no se echan a perder. Igual,
piernas de animalitos, le echas salita y no se echa a perder. La sal conserva y preserva, ¿sí? La carne, por ejemplo, la carne de serpiente, pues lo estasajeas, le llamamos nosotros, lo cortas en delgadas, finos cortes de carne, le echas salita y lo aguardas. Ahí está. No se echa a perder. Por lo mismo que tiene sal. Ahora, ¿qué le diríamos nosotros al que le entregamos la sal? Te entrego esta sal, mi hermanito, que representa la sabiduría, ¿sí? La impecabilidad. La palabra istak bien, tiene su raíz en la palabra istat, que es sal, y por lo general la sal es blanca, y istak es blanco, y el color blanco representa la impecabilidad, la medicina, la protección, el poder, sí, el poder de proteger, de cuidarnos. Por eso cuando hablamos de la impecabilidad, rápidamente llega el color blanco a nuestra mente, pues es lo que representa la impecabilidad del color blanco, ¿no? Entonces te entrego la sal que representa la impecabilidad, te entrego la sal que representa la protección. Así como la sal nos protege, a ti te toca proteger a este calpuli donde tú te estás sembrando tu nombre. A ti te toca proteger, cuidar, sanar a todos los que te rodean, como la sal. Por eso te entregamos esta sal, porque va a ser una herramienta importante, un elemento poderoso que está vivo para que tú puedas emplearlo en tu sendero. ¿De dónde viene la sal? Del agua salada. Y es un secreto a voces, como decimos, que el agua de mar o el agua salada es una medicina. Nos han vendido la idea que el agua de mar, que el agua de sal nos, nos contamina, nos enferma. Ojo, es esa parte de que necesitamos ver estas temáticas. Estas temáticas que yo les digo nos sirven precisamente para ir haciendo conciencia, ¿sí? Pero también es para preservar. Esta sal nos sirve para preservar, pero ¿qué preservar? La impecabilidad que nos han enseñado los abuelos, la protección que nos han enseñado los abuelos, la medicina que nos han enseñado los abuelos. Eso representa la salita, ¿sí? Yo lo sé que ahorita lo que estoy compartiéndoles ahorita sea muy, muy poca la información, pero, ¿sí? Pero créame que nosotros podemos ampliar. Y mi principal labor es darles una idea. De ahí vamos a ampliarlo nosotros. Incluso, hermanitos, alguien puede decir, yo quiero escribir un libro sobre esto, sobre la siembra de nombre, el primer paso que es presentar los datos en un lugar sagrado, cómo hacer un tonalama, cómo hacer una siembra de nombre, cuáles son las estrategias que podemos utilizar, porque no está escrito, hermanitos, o a menos a lo mejor yo soy el que no he encontrado ese libro, porque yo lo he buscado, digo, para hacer una comparación, y no hemos encontrado, ¿no? Entonces, si no lo escribimos nosotros, ¿quién? ¿Verdad? Entonces, esto es importantísimo, ¿sí? No es solo para mi siembra de nombre, vea, ¿no? Yo soy esto y el otro. No, es una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad que nos lleva.
a caminar, a vibrar en este sendero, ¿verdad? Nos convertimos en protectores del Calpulli. A donde siembra nuestro nombre tenemos esa responsabilidad, ese deber de velar por el bienestar de ese espacio sagrado. ¿Sí? Bueno, el chile. Incluso algunos cuando hacen su siembra les dan de comer ese chile verde, la miel, la tierra, no, pero por los demás elementos sí. El chile representa precisamente el alimento sagrado de nuestros abuelos, que cuántos nutrientes no tiene. Si tú no comes un chile picoso, dicen, no eres mexicano. ¿No? Entonces, es esa parte que necesitamos comprender y entender ese trabajo. Pero el chile también, así como nos lo presentan los abuelos, dice, cuando tú muerdes ese chile verde, hasta te quema la boca, ¿no? Sientes, dicen, eh, dicen los hermanitos del norte, es caliente. No dicen picoso, dicen es caliente. O sea, te quema la boca. Pero después de ese quemar la boca, llega la calma, ¿no? Entonces, ¿qué representa el chile? Nos dice, en la vida encontrarás con momentos, con vivencias, con situaciones, con experiencias muy intensas, ¿no? Es que perdí a la persona que más quería. Es que falleció fulano de tal que yo quería, que yo estimaba. Sí duele, por supuesto que duele. Pero ¿qué? El Chile nos enseña que sí, vive el momento intenso, o sea, llora, grita, todo lo que quieras hacer. Pero después de eso, acéptalo. Acéptalo que así es, que así debió de ser. Y tienes que seguir. Así como el chile en ese momento te suena, te resulta picoso, también así pasa. Todo va pasando como cuando decimos, sí, por muy fuerte que sea la tormenta, por muy oscuro que sea tu noche, llega la luz. La tormenta llega la calma, llega la paz. Entonces, por eso en algún momento yo les decía, pues vive esa intensidad de la vida, ¿no? Si hoy tengo que bailar, si hoy tengo que cantar, si tengo que disfrutar este temazcal tan hermoso que me encanta el temazcal, pues lo disfruto, me deleito. No me voy a estar quejando, oh, es que está bien caliente, ya, ya. No, me concentro, disfruto este momento. Yo le decía a un hermanito, me decía, oye, es que estoy pasando por una situación bien difícil. Pues disfruta ese momento. Ya verás que mañana hasta te vas a reír de esa situación porque lo superaste, ¿no? Tiene el poder de una situación, de una experiencia de cambiar nuestra vida. Sí, hermanitos. Ese, esa es la misión de este chilito picoso que nosotros vamos a deleitarnos cuando nosotros nos siembren nuestro nombre. La intención es que la persona reflexione, disfruta el momento, concéntrate en lo más importante. Sí, hay muchísimas distracciones en tu vida, sí, hay suficientes. Y ahorita con toda esta tecnología que tenemos, ¿qué quieres aprender? Mecánica automotriz, electricidad, todo lo que tú quieras aprender. Ahí están los tutoriales y otro poquito que te vayan guiando a alguien que es experto en eso. Ahí tienes. Y es lo que nosotros intentamos hacer en el momento de crear el canal de YouTube. Ahorita están
600, me parece 695 videos clas- de clases anteriores, de temáticas anteriores. Si somos autodidactas, pues ahí están las clases. Pero claro, ¿cuál va primero? Tengo esta duda, tengo otra duda. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, eso representa justamente este elemento sagrado del chilito, ¿no? Porque el dolor es pasajero, pero también hay que disfrutar las recompensas, los frutos. A veces, como dice la religión católica, pecamos de ser tan humildes, ¿no? Sí, pero es que creo que no lo merezco, ¿no, Señor? Por esto me esforcé y el resultado también lo voy a disfrutar, ¿no? Si me esforcé tanto por aprender, ahora voy a deleitarme también en compartir. Y quizá en ese compartir a alguien, dos o tres me devuelvan con el sustento emocional, que cuando te dicen, gracias porque usted me está guiando, me está influyendo en mis acciones, me está dando un poquito de esa luz que yo necesito en mi sendero. Pero también aprende que hay algunos, pues ni les va ni les viene, pero bueno, tienen su modo de expresar su agradecimiento, sí, no pasa nada, ¿no? Entonces, este hermoso alimento, ¿verdad? Nos dice que a pesar del miedo, pues nos arriesguemos a realizar las cosas. Porque cuando sabemos, nuestra mente, nuestra boca tiene memoria. Vemos un chile, híjole, va a estar picoso, ¿no? Lo muerdo, sí, lo tienes que morder. A pesar del miedo, te atreves a hacerlo. A pesar de la duda, ¿será un chilito picoso? Ah, híjole, me va a arder la boca. Pero aún así, lo tengo que hacer, ¿no? Porque quiero disfrutarlo. Toda acción que vale la pena, hay que pagar el precio. Y a veces el precio son lágrimas, son el dolor, son la frustración, la desesperación, incluso pues el desencanto, ¿no? La desilusión, porque tú te mentalizas, híjole, es que con esto, mira, yo voy a lograr. Y al final no lo logras, dices, híjole, pero eso no te debe de decepcionar. Dices, aprendí, que es lo más importante. No logré lo que yo pretendía. Así debería de ser. Así tenía que ser, ¿no? Cuando nosotros vamos aceptando todos estos retos tal, tal y como nos lo van presentando, híjole, hermanitos, todo esto nos lleva a ese entendimiento de que, no, lo que les decía, la vida no es color de rosa, no es como en aquellos cuentos de Disney y se casaron y vivieron felices. Eso lo veíamos en el amarre de Tilma, ¿no? Que no es así, ¿eh? Que no es así. Es un gran reto. Si antes solo no te entendías ni tú mismo, ahora imagínate, entender también a la otra persona, porque ahora es tu espejo. Aceptar con todas esas cualidades, pero también aceptar con todo aquello que no. Pero bueno, vamos con el siguiente elemento, hermanitos, el popochcomitl. Algunos hermanitos me decían, maestro, ¿y cómo debe de ser un popochcomitl? ¿Por qué? ¿Cómo debe de ser? Hay dos tipos, permíteme, tengo aquí uno que apenas lo trabajamos. Sí, aquí tenemos uno, mire. Este tiene tres patitas. Uno, dos, tres patitas, ¿no? Es de barro. Este lo cubrimos con esta pintura y aquí tiene. Esto simboliza.
simboliza muchas cosas. Es el ojo, el ojo del abuelito fuego, las brasitas, que es Tlexochtli, las flores de fuego, ¿no? Y tiene la greca escalonada, pues la continuidad, la ciclicidad. Lo que representa, lo básico, las tres patitas representa la creación, porque aquí en este Poposhkomitl, en este contenedor, se va a crear el elemento, se va a crear el puente sagrado de conexión. ¿Con quién? Con las energías. Aquí nosotros ponemos el Tlexochtli, las brasas, que son las flores del abuelito fuego. Le agregamos copalito, empieza a elevarse el copalito. El número 13, vas a crear la conexión. Eso representa las tres patitas, pero también representa la fertilidad de esta herramienta. Si ustedes han visto, el metate no tiene cuatro pies de patitas, tiene tres, dos adelante y uno atrás. Y el hecho de la acción de moler estos granos es una ceremonia también. Estoy yo creando. Por eso en el tonali de Xochiquetzali, si ustedes se han dado cuenta, ella está en su metatito. Permíteme, por acá está. ¿Por qué les quiero presentar eso? Porque justamente cuando nosotros le presentemos los elementos a los hermanitos, permíteme, déjenme abrir este documento que lo debo de tener por acá. Almanaque. No. Permíteme. Aquí está. ¿Sí pueden ver mi documento, hermanitos? Permíteme. Ahorita lo busco el de Xochitl. ¿Qué más tiene? ¿Sí? Tlazocámate. Bien, miren, hermanitos, aquí está, miren. Ella es Xochiquetzali. Vean su metatito. Lo voy a No, agrandar. no Yo se no ve, lo veo, Temachtiani. Temashtiani. Sebastián sigue la No pantalla se con ve el documento. Ah, el texto perfecto. anterior. Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Tlazocámate, ahorita lo voy a poner en. A ver, lo quito. Muy bien. Nuevamente lo comparto. Indíqueme, por favor, si pueden, si logran ver la imagen de Xochiquetzali. Sí, Temashtiani. ¿Qué más? Ya Tema, se ve. Temachtiani. ¿Qué La más? sacamate no hay que ni- Vean justamente en las de lo que nosotros nos podemos basar de la importancia del Poposhkomil de tres patitas. Aquí está el metatito, miren. Aquí está. Una patita y dos patitas. Son tres. ¿Y por qué no le ponen cuatro? Porque justamente representa el sustento femenino y el portal femenino. Y en el cuerpo de nuestras honorables hermanitas, ¿no? Que desde luego, con todo ese respeto que merecen, están representados en sus dos senos y en su sexualidad, que es el portal sagrado por donde nosotros llegamos. Es un portal, es sus senos es el sustento que le dan, que nos dan cuando nosotros nacemos. ¿Y dónde está representado todo esto que yo les digo? Vean, su seno de la abuelita Xochiquetzali, ella es la abuelita Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza. Incluso su seno está pegando con el metate. Y el seno representa el sustento. En el metate tenemos esa masa para hacer los tamalitos, ¿no? Para los que alguna vez han visto, por ejemplo, las hermanitas que muelen el nixtamal en los metates, tienen que mover de adelante hacia atrás para moler, para moler este grano. Y ese grano es el sustento. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto
con el molcajetito. Bueno, tanto como en el metate, como en el molcajete, el molcajit, ¿para qué sirve? Para crear alimento. Y aquí también se crea el alimento en el Poposhkomil. Sí, ¿qué tipo de alimento? El alimento espiritual, el alimento, el alimento energético con el abuelito presente en todo el trabajo que nosotros realizamos. En el círculo hay dos inciensos que utilizamos para el Poposhkomil. ¿Cuál es? El copal. El copal representa la sangre del abuelo Copalcuauhitl, el árbol de copal, ¿no? Que tiene una historia este arbolito de copal. Sí, se dice que un guerrero, ¿no? Muy respetable, un día su hija tenía una enfermedad terminal y él en el afán de que quería que viviera su hija, a- incluso a costa de que él ofrende su propia vida, le pidió a los abuelos que por favor le dieran la oportunidad, porque él ha estado sirviéndoles a ellos y a su comunidad honoráficamente, honorablemente, pues que le diera la oportunidad, ¿no? De que intercambiara la vida de él por la vida de su hija. Los grandes abuelos, las energías sagradas, al ver este sacrificio, autosacrificio tan hermoso, le dijeron, sí, sí aceptamos tu ofrenda, pero tú no morirás. Tú vivirás en la eternidad para recordarle a tus hermanos y otros seres humanos el valor de ser, el valor de ser un guerrero valiente, quien ofrenda su propia vida por sus semillitas sagradas. Y entonces, de ahí nace él. Le dijeron, te quedarás aquí paradito. Al momento que llegue el abuelito Sol, cuando toque tu cuerpo, te convertirás en ese árbol sagrado del copal, y de tu sangre emanará ese líquido sagrado que será el puente de conexión con nosotros, ese líquido sagrado de este árbol que tú vas a ser el puente sagrado para la conexión de tus hermanos, de la humanidad, para que cada vez que ellos quieran comunicarse con nosotros, tú puedas servir de puente, tú puedas servir como medio para que se comuniquen ellos también con nosotros. Por eso, del arbolito de copal se le tiene que rayar con un cuchillito, con una piedrita, para que empiece a sangrar, que empiece a obtenerse esa savia, esa savia que empieza a salir de su cuerpecito. Se seca y ya se junta ese, ese copalito, ese líquido sagrado. Por eso, por eso y por ello, que cuando nosotros ponemos nuestro poposhkomil, le agregamos ese copalito, tiene un aroma tan delicioso que los abuelos, las energías, no se resisten. Llegan porque llegan, porque hay un convenio, hay un pacto entre ese gran guerrero
que se convirtió en ese arbolito de copal. Sí, por eso es su sangre de este gran abuelo guerrero que sirve como puente para conectar. Es una ofrenda de agradecimiento, pero también como un puente para hablar, para limpiar la energía. Ahora bien, claro, yo entiendo de que en varios círculos, varias tradiciones o calpuli, algunos pues agarran su poposcómic y le soplan con su aliento. Y yo les he dicho, no, no hagan eso. Sí, no hagan eso. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, las energías, los abuelos, como el abuelito fuego, la abuelita tierra, la abuelita chalchihuitlicue, el abuelito yeyecar, ellos reciben la ofrenda. Por eso se recomienda este tipo de cositas, ¿no? Nosotros le llamamos sopladores, ¿sí? Para prender el abuelito fuego con esto, ponemos, ¿sí? Y no le estamos ofrendando nosotros directamente nuestro aliento, porque el aliento es lo más sagrado que tenemos. Y por lo tanto, no debemos de hacer eso. Por eso, en la actualidad, para limpiar el cuerpo sagrado, hay un tipo de sanación que con varios de ustedes lo hemos aplicado, ¿no? Ponemos el copalito y leemos el humito, cómo va en el cuerpo, lo vamos como escaneando, viendo qué energía le vibra al hermanito, a la hermanita, y con el atecocoli. Entonces, está el otro incienso. ¿Quién? La flor de pericón. Sí. ¿Sabían ustedes que la flor de pericón, esa flor tan aromática, florece en la veintena de Tlaxochimaco? ¿No? Cuando florea las flores, eso quiere decir la veintena. Pero en esa veintena de Tlaxochimaco regresan, decimos nosotros, ¿no? En la veintena de Tlaxochimaco regresan los abuelos, regresan nuestros ancestros. Decimos, es que yo quiero ver cómo llegan estos abuelitos acá. No, ellos regresan a través de esta flor sagrada, la flor de pericón. Sí. Y sin ese momento que llega, florece. Por eso, por ello, que esta flor de pericón sirve para limpiar los espacios, para limpiar el cuerpo, para sahumar cuando se te pega un mal aire, un aire denso, contaminante. Para eso sirve la flor de pericón. La flor de pericón también lo utilizamos en una ceremonia, pues claro, ya mezclado con la religión católica en el sincretismo, el 15 de septiembre, perdón, el 13 de septiembre, con la fiesta de Shiloh Cruz, que se ponen cruces de flor de pericón para proteger ese sembradío de maíz. Se le celebra a Shilonan, la energía femenina del sustento. Pero regresando a este incienso, se dice que el mismo cuerpo, como se entierran en la tierra, de ese mismo cuerpo brotan estas flores. Pero ¿cómo nació esta flor?
Se dice que en aquellos tiempos un grupo de guerreros, ocelos, es lo que se cuenta, ¿no? Aquí en la región. Un grupo de guerreros ocelos, con el afán de honrar a Tepeyolotl, ¿sí? Pues subieron armados, ataviados, porque iban a dejar una ofrenda al abuelo Tepeyolotl. Y como en toda sociedad hay grupos que no, que siguen en pelea, en pugna, los emboscaron y murieron estos guerreros. Y en ese momento, uno de los guerreros que era el Teopishki, ¿qué es Teopishki? Aquel que trabaja con la energía, como ahora les llamamos los sacerdotes, ¿no? Que tiene la palabra sabia, que manejan la sacralidad de las ceremonias. Hizo una última petición a los grandes abuelos, pero como estaba bien conectado, le hicieron caso, dijo, en este espacio, en esta montaña, en este lugar, queremos regresar para darle el recordatorio que nosotros no venimos a este lugar a contaminar. Nosotros venimos por medicina, venimos por la sacralidad de nuestro abuelo Tepeyolotli para honrarlo. Y entonces los abuelos, en su inmensa bondad, les dieron ese honor que año con año, en ese mes, en la veintena de la Xochimaco, llegan las plantitas de pericón, florecen. La plantita de pericón, ahí se quedan sus raicitas, no se seca, sí se secan sus tallitos donde florecieron, pero cuando llueve, inmediatamente empiezan a retoñar, porque ahí se quedan las raicitas, se quedan ahí permanentes. Incluso también se le hace un comparativo alusión a la plantita de Malinali, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entregamos un poposhkomil a aquel hermano, a aquella hermanita, pues le decimos, te entrego el poposhkomil, que representa el vientre de la creación, de la conexión con los abuelos. Tú vas a crear esa conexión. Para las mujeres, poposhkomil de 3 patitas. Para los hombres, Tlemay, igual Tlemay tiene 2 patitas adelante y aquí donde para, tiene patitas, también tiene 3. Sí. Entonces, para eso es el Poposhkomil. Es una herramienta sagrada, sí. No le tenemos que explicar a los y eso le tenemos que explicar a los hermanitos que le hacemos la siembra de su nombre. Es una herramienta sagrada, ¿sí? Híjole, pero no puedo darle yo este Poposh. Sí, no pasa nada. Hay otros Poposhkomes que si se han dado cuenta es como una copita, ¿no? Pero ya ese es retomado pues de la religión católica, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, tiene la forma de la copa que utiliza el sacerdote, donde parece que agrega el vino de consagrar y hostias o algo así le ponen ahí, ¿no? Y ya con eso dicen, no, pues come el cuerpo de Cristo, bebe la sangre, ¿no? Incluso cuando llegaron ellos a esta parte hermosa de nuestras tierras, retomaron un poco lo que practicaban los abuelitos, ¿no? Entonces,
eso sería el gran, poder de nuestro Poposhkomil. De preferencia, si tengo ya mi Poposhkomil consagrado, trabajado, tengo que conseguir un paliacate para cubrirlo, ¿sí? Y como esa sacralidad, pues lo aguardo, ya lo utilicé, lo cuido mucho, no dejo. Algunos, fíjense que justamente algunos dicen, ¿qué? ¿Utilizas mi Poposhkomil? Tómalo, utilízalo. Y lo que nos han enseñado a nosotros, no. Es mi herramienta, es una extensión de mi ser, de mi cuerpo. No te lo presto. ¿Por qué? Porque tú vienes cargado de otra. Y a veces, como lo presto, sí, tómalo ahí, no pasa nada. La otra persona viene cargado con toda una energía y no lo logra contener nuestro Poposh Comer, se le quiebra una patita o se parte. Eso se ha visto. Las abuelitas y los abuelitos que trabajan con esto, ¿no? El atecocoli, que es el caracolito sagrado, ¿sí? Es una extensión espiritual más de nuestro cuerpo, que nos sirve como puente también, como un medio para comunicarnos con las energías del universo, con las energías de... ¿sí? Les decía yo, tengo mi atecocoli aquí lo tengo. Mis brazos los pego, a ver si se logra ver mejor. Mis bracitos, mis coditos los pego a mi cuerpo, al torso de mi cuerpo. Inhalo y empiezo a tocarme a tecocólica. Hago, ¿sí? Si se dan cuenta, en la medida de que yo voy elevando mi rostro hacia el universo, igual mis brazos se van abriendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy intencionando? Como no puedo hablar, porque tengo el atecocólico, mi aliento, dándole el mensaje en mi mente. Abuelitos, les pedimos del rumbo Tlahuizlampa, se hagan presentes en esta hermosa ceremonia. He aquí mi ofrenda de mi aliento con la sacralidad que ustedes me den. Háganse presentes, acompáñenos, empodérenos. Incluso, aquí estoy yo. Si ustedes quieren actuar a través de mí, con mucho honor y respeto, aquí está Miguel Chiquicali, listo para que a través de mí sanen, para que a través de mí, pues, yo pueda compartirle la palabra a los hermanitos, ¿no? Tlahuiztlampa, el abuelo Quetzalcóatl, el abuelo Tonatiuh, ayúdanos con tu luz y calor para que en esta ceremonia que vamos a realizar en la de nombre, pues trabajemos en armonía. Egos, híjole, hermanitos, esos egos, sobre todo en el temazcal. Por lo general, una siembra de nombre va acompañado de un temazcalito. ¿Qué hacen algunos hermanitos en el temazcal? ¿No? Como el abuelito es muy amoroso, el abuelo dice, no, pues disfruten el temazcal. Se paran. Híjole, mi internet inestable, ¿no? Hasta se paran, ¿no? Quieren más calor. Eso no es. ¿Qué es lo que están tratando de mostrar? El ego, para que vean que él es fuerte, que él es un guerrero, que le hace los mandatos. Cuando no es así, ¿no? Por respeto a todos, me siento. Por respeto a todos,
tengo en casa. No estoy ahí que, ya en el temazcal yo me voy a convertir y yo soy. No, no hay por qué, ¿no? Ante todo esa humildad, porque a muchos nos encanta eso, el ego, todos los que tenemos el tonal de Ocelot, ¿no? Entonces, hermanitos, el Atecocoli nos debe de ayudar a conectarnos con las energías del universo y de la madre tierra. ¿Se acuerdan de la leyenda del abuelo Quetzalcóatl? Tezcatlipoca dijo, no, yo ya no voy a crear otra humanidad. Ni lo saben vivir. Pero dice Quetzalcóatl, yo sí. Yo y le permito a Mictlantecutli. Y le dice Mictlantecutli, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos. Sí te voy a dar sus huevos. Si tocas este caracol, te doy permiso que te lleves los huesos. ¿No? Y entonces, pues él llamó, el abuelo Quetzalcóatl, a la abejita, a los gusanitos, para que pudieran hacerle un orificio a Tecocoli, y pudiera él soplarlo y se de mi clampa estos huesos. Pero le dijo el abuelito Micteculi, sí, te puede, pero sabes, aquí está su hogar, aquí regresará, pero se apura a Tecocoli, la abuelita, abejita y los gusanitos y le ayudaron a tocar. Y bueno, escoge los huesos, empieza a escoger. A partir de ese espacio, en algún momento se le cayeron todos estos huesos, se revolvieron, ¿no? Que en la humanidad hay personas altas, bajas, medianas y todo eso por el revoltijo que hizo con esos huesos. Algunos huesos eran huesos de gigantes, de una humanidad pasada, ¿no? Entonces, por ello el Atecocoli nosotros lo consideramos y la debemos de considerar cuando nosotros el Atecocoli al hermanito que le sembramos su nombre, es una herramienta de conexión, es un puente de conexión con las energías, no es cualquier cosa, ¿sí? Y luego nuestro Atecocoli, la apertura hacia arriba, se está cargando con la energía del universo. Lo volteamos, nuestro Atecocoli se está cargando de energía de la tierra, ¿sí? Y luego, o sea, aquí está nuestro Atecocoli, no le podemos meter aquí la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque es su parte sensible, delicada de nuestro Atecocolzi, ¿sí? Entonces, hasta para soplarlo, intencionamos, porque estamos mandando un mensaje con la mente, con el corazón, con este Atecocoli. ¿Lo podemos personalizar? Sí, nuestro Atecocoli lo podemos dar, sí. Y sí o sí tiene que entregar, se le tiene que entregar un Atecocoli al hermanito. Sí. ¿Cuál sería su responsabilidad? Todos los días, al salir el sol, tiene que saludarle con su tecocoli. La luna en la noche, las estrellas en la noche, la misma noche. Al igual que el Poposhcomer, como les digo, préstame todo. No, ¿por qué? No es por egoísmo, porque no sabes tú qué energía traiga la hermanita. La hermanita, sí. Por eso se le entrega. Ahí está. Tu atecocole, tu cuchillito de pedernal, tu bastón
Y órale, a trabajar. A trabajar para que no pongas pretextos de que, no tengo mi atecocoli, no tengo mi poposhcomi. Tienes que irlos consiguiendo. Por eso se pretende ofrendarle todas estas herramientas al electo. Elevas tu cuchillo de pedernal. Vas iluminando, vas cortando esa carne, vas profundizando lo que tú quieres aprender. Además de que el cuchillito también es un arma de defensa energético espiritual. Con el cuchillito cortas las y con seguridad, sin miedo, sin duda, sin anhelo, sin esa ambición. Vamos a trabajar. También el cuchillito de pedernal representa la sabiduría, porque viene de la madre tierra, porque se forja con un trabajo arduo. Para mí, mis respetos, todos aquellos que mandan todos estos minerales, por ejemplo, la obsidiana. Pues aquí se encuentra la abuelita José Lucipacli. Ella con su hijo, pues trabajan esto, para comercio. Para los que quieran un espejito, un collarcito de obsidiana. La abuelita es la máster. Tlaxcamati Temastiani. Tlaxcamati. Nos hicieron falta estos, miren, hermanitos. Piedrita de jade, un mechón de cabello, pantli. Acuérdense que pantli es del Tonalama, copal. ¿Qué representa el copal? Una parte ya les dije, ¿no? ¿De dónde proviene ese copal? Tabaco, jarro de barro con su tonal. Es opcional, es un jarrito, le pintamos su tonal para que sea esa identidad. Ahora bien, este mismo documento que les acabo de presentar, se los voy a enviar en el grupo. Si hay algún otro elemento que ustedes crean debería de su colaboración, su ayuda, para que podamos irnos formando pues en este sendero, hermanitos, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que les quería compartir de estos elementos sagrados que utilizamos en una siembra de tonal. Ahora bien, también es válido si ustedes dicen, no, pues es que en el círculo, en el calpuli, en la hermandad en la que yo he pertenecido o pertenezco, creo que es importante incluir esta herramienta o este elemento sagrado. Adelante, hermanitos, lo podemos incluir. ¿Por qué consideran importante su aportación si es que lo tienen? Porque esto pretendo yo. Claro, por ahí si alguien dice, yo colaboro para hacer este librito. Yo creo que sería muy interesante que pudiéramos escribir un librito de este tipo de cosas. Los pasos que hay que seguir para elaborar un tonalama, cómo corre el calendario gregoriano con la cuenta anahuaca, con el Caupoa, la siembra de nombre, cómo podemos escoger un nombre. Todo eso, ¿no? Sería interesante hacer la descripción, por ejemplo, Xiuhtecutli. ¿Qué representa Xiuhtecutli? Tlazohteol con H o con J. ¿Qué es lo que representa?
No, pero no tan solo como que qué representa o qué es, no. ¿Cómo lo aplicas tú en tu vida cotidiana? Solteo, ¿no? Bien, hermano, por si tienen alguna duda y estén yo sé contestarles, estoy en la mejor disposición y si no lo sé, pues lo investigo o pregunto, ¿verdad? Sí, hermanitos. O si alguien quisiera compartir algo más desde su multilist, desde su experiencia, los escuchamos. ¿Sí? ¿Amo? ¿No? No se duerman. Buenas noches. La Socamati Temastiani, muy bonita clase, como siempre. Bueno, en vista de que el que calla otorga, bueno, entonces enseguida yo les envío, hermanitos, el documento, les envío las instrucciones para la siguiente práctica que va a ser el número 7. Y aquí vamos a escoger nuestro nahualito y en clave. Esa se demora, ¿sí? Ya todas las clases están en YouTube, por si le quieren dar un repaso. Tipo que mostran lo que va. Matemos se ubica. Mati Temastiani, Mosewican. Temastiani, Buenas Mati noches. Moitasque.